¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido aquí a una entrevista X y pues me da mucho gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por recibirme aquí en tu consultorio y vamos a empezar por conocerte un poquito más. Si me puedes platicar, ¿qué te motivó a estudiar medicina primeramente? Bueno Eric, pues mira, retomando a los inicios, ahora sí que cuando nosotros estamos pequeños, normalmente nuestras generaciones soñábamos con tres cosas: ser médicos, ser bomberos y ser policías. Coincidió que cuando yo estaba en la primaria me enfermé, tuve algo que se llama una apendicitis, Ah, te tienen que operar. Y en ese entonces conocí al doctor Alberto Aceves, que en paz descanse, fue un médico muy reconocido aquí en la ciudad, quien teníamos la fortuna que en ese entonces era muy amigo de la familia y era nuestro vecino. Me enfermé, caí en el hospital, me operaron y desde entonces pues quedé fascinado con quirófano. Yo abrí los ojos, entré a quirófano, preguntaba todo, me durmieron, salí de cirugía y en vez de estar estresado, en vez de estar nervioso, pues al contrario, yo estaba feliz porque me habían operado. En ese momento yo dije, voy a ser médico y me fijé una meta. ¿Desde qué edad Estamos tenías? hablando de los 7 años, Ah, estaba en 7 años. primero de Es primaria. la edad de mi hijo, ¿no? 8 años. Entonces, desde ahí dije, voy a ser médico. Pasaron muchas cosas, se me atravesaron muchas posibilidades, siendo un ñoño toda la vida, Un nerd. un nerd, siendo bueno en matemáticas, Ah, física, química, pues al final de cuentas siempre me terminé inclinando por el área de la salud, ah, hasta que entré a medicina y pues me gradué como médico general, mm, que era prácticamente mi sueño. Mi sueño en su momento era ser médico. médico. Yo en un principio no sabía nada sobre qué es un médico internista, qué es un urgenciólogo, qué es un cirujano. Para mí mi sueño era ser médico, Mé- Médico general. médico general. Ah, Ujú. y después que terminas, que son, entiendo, son 5 años de la universidad y uno de residencia y una de interno. Son Algo, 7, algo así. La facultad depende de la dónde la escuela. hagas, Ujú, pero por lo general son 5 años. Al ujú, menos yo soy egresado de la UABC, de la ah, Universidad Autónoma de Baja California. Son 5 años de universidad. Después haces un año de lo que se llama internado, que ujú, es que te vas a un hospital público y estás un año ahí prácticamente en cautiverio, le llamamos. ujú, ¿Por qué? Porque ya ha cambiado un ujú, poquito. En nuestros tiempos eran guardias ABC, ujú, significa que estás un día completo en el hospital. Luego, al día siguiente, sales a las 1, 2 de la tarde y luego regresas al día siguiente a las 7 de la mañana, sales a las 3 y luego vuelves al hospital a estar 24 horas y tu día siguiente. Entonces, ujú. prácticamente estás 36 horas dentro del El hospital hospital. y Ujú, te vas, ¿ok? Todo médico tiene que pasar por un internado para poder ser médico general. ujú, Después de que terminas tu internado, te vas a un año de servicio social, dependiendo, te puede tocar en áreas urbanas, áreas ujú. rurales. Yo tuve la fortuna de quedarme aquí en Ah, te Mexicali, tocó aquí en Mexicali. me tocó en lo que es la policlínica de la UABC, lo cual me permitía tener un poquito de tiempo para estudiar y prepararme para mi examen nacional de Ujú, residencias, que es lo que sigue. Una ujú, vez que tú entras a medicina, te das cuenta que medicina es muy amplio y que hay ujú, muchas especialidades. Y tenemos dos grandes rubros, las áreas quirúrgicas y las áreas no quirúrgicas. ujú. Entonces, en el servicio social yo pude tener tiempo para estudiar un poquito, prepararme para mi especialidad y poder entrar a una especialidad. El ENARM, el examen ENARM, ¿no? El Famoso. famoso examen Examen, nacional de ajá. ¿Lo residencias. hiciste una vez nada más o? Sí, yo solamente lo apliqué una vez. Ujú, Cuando nosotros le tocó a mi generación, fuimos la primera generación, bueno, fue la segunda generación, perdón, que nos tocó en la modalidad digital. digital Antes ya. era papelito, Ajá. lapicito, bolitas, y a nosotros nos tocó la segunda generación donde era ya en computadoras. Entonces ya empezó un poquito más de tecnología en los Ah, exámenes. okey. ¿Y cuántos médicos aplican para querer ser cirujanos plásticos?
Bueno, aquí pues depende. El número exacto, pues no te lo sé porque cada año se va sumando más a la cantidad se va sumando más a las cifras, pero vámonos a mi generación. Tú no puedes aplicar para ser cirujano plástico directamente. Mm. Dentro de las especialidades tienes algo que se llaman subespecialidades. Ujú. Entonces, Ah, hay ok. muchas especialidades que tú tienes que entrar a un como tronco común, Ujú. que es lo que te digo. En este caso, hay dos troncos comunes muy grandes, Ujú. medicina interna y cirugía general. Si tú quieres ser cirujano plástico, no aplicas directamente a Ah, ok. cirugía Ah, plástica. ok. Tienes que ser Primero. primero entrar a cirugía general y luego de cirugía general tienes varias subespecialidades, como lo es la oncocirugía, la cirugía vascular, el cirujano de tórax, el cardiovascular o el cirujano plástico, entre Ujú. otras ¿Y también subespecialidades. haces ¿Ok? examen para eso o te recomienda algún médico, algo así de que, Así es, digo, tú entras a cirugía general y nuevamente, dependiendo del programa en el que estés, hay algunas sedes que te piden que termines tus 4 años de cirugía general y hay algunas otras sedes que te permiten derivarte antes de tiempo. mm, En mi caso, yo estuve en el Hospital Universitario en Nuevo León. mm, El Hospital Universitario de Nuevo León para cirugía general es de los pocos lugares, junto con el Tecnológico de Monterrey, donde ser cirujano general te cuesta 5 años. ujú, Normalmente ser cirujano general en México cuesta 4 años. ujú, Eh, Muchos cirujanos plásticos terminan la formación de 4 años y ujú. luego brincan a cirugía plástica. A mí me tocó brincar de 4 años, pero como mis sedes son 5 años de cirugía general, desafortunadamente yo no cuento con un título de cirujano Ujú. general, a pesar de haber tenido el entrenamiento común de cualquier médico cirujano general en México, porque son 4 4 años. años. Ujú. Yo brinqué dentro del mismo hospital. Pues que no son a- pocos, 4 años, ¿no? También, pues sí, yo terminaste. brinqué dentro de mi propio hospital a cirugía plástica, también en el hospital universitario. En ese entonces, cirugía plástica era de 3 años. Ujú, Ya se han movido un poquito ujú, las especialidades, algunos te piden 2 años de cirugía general y 4 de plástica, pero en general en México actualmente ya se piden 4 años de cirugía plástica y 2 o 3 años como mínimo. Entonces, el común denominador es que a la mayoría de los cirujanos plásticos nos cuesta 7 años para ser médicos generales ujú, y otros 7 años para poder llegar a ser cirujanos plásticos, ujú, ¿ok? Pero, como toda subespecialidad, existen las altas ujú, especialidades. ujú, Dentro de cirugía plástica es un área súper compleja en el ujú, aspecto que tienes muchas ramas. Se ujú, divide en dos grandes ramas, que es la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. ujú, Entonces, la cirugía estética es una pequeña rama ujú, de todo lo que abarca el área reconstructiva. ujú. Ahorita que me comentas eso, tengo una duda de que ahorita pues hay muchos cirujanos estéticos o médicos estéticos que hacen como pues un curso, un diplomado en medicina estética y que están pues prácticamente fungiendo con algunas actividades de un médico cirujano plástico. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué diferencia hay con un médico cirujano plástico y un médico estético? No, hombre, pregunta súper controversial, Ujú. ¿ok? Nos va a llover fuego ahorita con este tema. Ok, mira, aquí nuevamente viene un Ujú, parteaguas. Como te comento, para ser cirujano plástico, ujú, ojo, ahorita tenemos que, antes decías ser cirujano plástico, o sea, antes decíamos, nosotros llamamos cirujanos plásticos. ujú, Actualmente, pues, a mí me dicen Abraham Juárez, o tengo mi nombre completo, Abraham ujú, Juárez López de Nava, ¿ok? ujú, Casi nunca te presentas con un amigo ujú, con todo tu ujú, nombre, tus dos nombres, tu apellido y tu apellido materno. Los cirujanos plásticos ahorita tenemos que estarnos presentando como soy cirujano plástico, estético y reconstructivo y todavía le tenemos que agregar certificado y tal vez recertificado, ¿ok? ujú, ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucho, y es muy debatible ujú, todos estos temas, ¿ok? Hay mucho intrusionismo. ¿Qué ujú, significa esto? En la actualidad hubo un boom por la cirugía plástica, ujú. llámese por estatus, Se por puso de moda, se dinero, puso de moda, se pues. puso de moda. Ajá. Entonces, muchas especialidades,
empezaron a agregar la palabra plástica dentro de sus especialidades. Entonces, ahorita existen los oculoplásticos, los cirujanos plásticos faciales, los oncoplásticos, los ginecoplásticos. Entonces, nos empezamos un poquito a hacer pelotas entre qué es qué. Hay que recordar que el cirujano plástico es el que tuvo este entrenamiento. Un entrenamiento como médico general, un entrenamiento como cirujano plástico y como cirujano general y un entrenamiento como cirujano plástico. Ahora, los médicos estéticos, ¿ok? Es diferente hablar del médico estético y del cirujano estético, aunque aquí puede haber una combinación de los médicos estéticos que también hacen cirugía estética, ¿ok? Pero vamos a separar un poquito. En el área de la medicina estética, antes no se separaba como tal. Antes la medicina estética estaba confabulada a dos especialidades. Los dermatólogos, que por excelencia son los especialistas en piel. Si tú vienes con un cirujano plástico, es muy raro que te vayamos a hablar de manchitas, de cremitas o de cosas que sirvan para mejorar tu piel. Siempre nos hemos apoyado con el dermatólogo porque ellos son los expertos en piel. Dermatología es un área clínica que por lo general no opera, excepto de algunas subespecialidades de los mismos dermatólogos o altas especialidades que también quitan lesioncitas, etc. Pero para fines prácticos, el cirujano plástico hacía mucha mancuerna con el dermatólogo porque nosotros operamos y el derma se encargaba de todo lo que era la piel. Llega la medicina estética como tal. La medicina estética es un área que tuvo un boom o un auge en el 2000, del 2010 para acá. Se volvió demasiado popular y algunos médicos generales o algunos médicos especialistas optaron por dedicarse al área de inyectables, ¿ok? Entonces hay que entender que la medicina estética como tal, estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como skincare o los inyectables, el utilizar botox, fillers, bioestimuladores, el utilizar microneedling o tratamientos mínimamente o cero invasivos como una radiofrecuencia superficial, un ultrasonido focalizado, criolipólisis, cosas que realmente no son invasivas o son mínimamente invasivas. Hubo un tiempo que estaba muy criticado el médico estético. ¿Por qué? Porque el médico estético yo creo que surgió de la necesidad de, número uno, tener un ingreso extra y número dos, algunos médicos lo vieron como una salida fácil para no tener que cursar con un examen nacional de residencias donde cada vez es más complejo y se compite más y hay más médicos que tienen que entrar a un examen nacional de residencias, o sea, que tienen que pelear por una plaza en el examen nacional de residencias. Más o menos como para allá del 2016 se empezó a regularizar y a tomar un poquito más como normal el médico estético, ¿ok? Ojo, actualmente medicina estética no es una especialidad, no hay que confundir las cosas. Los médicos especialistas en México somos los que cursamos un examen nacional de residencias. Los médicos generales o los médicos especialistas como anestesiólogos, ginecólogos, médicos familiares, que son especialistas porque tienen una especialidad, pero se dedican a inyectables, son médicos especialistas con un diplomado o una maestría en medicina estética. Entonces, es un juego de palabras como cuando vas con los abogados y buscan las letras chiquitas. Entonces, realmente hay que entender que para ser especialista en un área en México, tienes que cursar un examen nacional de residencias. Mientras la medicina estética no entre a esta competencia del examen nacional de residencias, no va a dejar de ser un diplomado, una maestría. Todos los médicos estéticos dicen, soy especialista en medicina estética. Bueno, estoy de acuerdo que te dedicas a ver pura medicina estética, pero en cuanto a términos, si nos fuéramos por términos estrictos, pues no son especialistas. Son más, tienen maestría o tienen un diplomado en medicina estética y, como te comento, del 2016 para acá se empezó a regularizar, hay muchas escuelas, a los médicos se les está dando un entrenamiento un poquito más
formal y hasta cierto punto, mientras ellos se dediquen a inyectables, creo que estamos dentro de lo seguro. Solo que hay que tener cuidado. Una maestría o un diplomado duran un año de entrenamiento, aunque sea a larga distancia, telemedicina, como veas, pero te sometes a exámenes, etc. Hay médicos estéticos que lo único que hacen van a cursos, un cursito de 2, 3 días, otro cursito de 2, 3 días acá, otro cursito de 2, 3 días acá. Entonces, están buscando todavía la manera más fácil de hacer el camino fácil, porque el camino fácil es no hacer especialidad. ¿Ok? Hacer un diplomado, una maestría, te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te cuesta esfuerzo, pero el estar haciendo esos cursitos, pues es como una salida fácil. Entonces, dentro de los médicos estéticos vamos a encontrar nuevamente dos grupos. Los médicos que solamente hacen cursitos y los médicos que tuvieron una formación un poquito más formal con una maestría, un diplomado, y pues podemos ver que con ellos a lo mejor es un poquito más seguro porque están siendo entrenados por alguien y no están siendo autodidactas. Ahora, lo que me preguntabas, los cirujanos estéticos, ¿ok? Los cirujanos estéticos es otro punto y aparte. ¿Por qué? Porque como te dije hace ratito, nosotros tenemos que decir cirujanos, plásticos, estéticos y reconstructivos, ¿ok? Nosotros tuvimos una formación de 3 o 4 años en área reconstructiva. ¿De dónde viene la cirugía estética? La cirugía estética nace de la cirugía reconstructiva. Una rinoplastía no fue, me voy a poner a hacer narices bonitas de la nada. Empezó cuando en guerras, en enfermedades, empezabas a reconstruir la nariz y las primeras narices parecían de Frankenstein, de monstruo. Entonces empiezas a ver cómo poder evolucionar. La cirugía de mama nace de la cirugía de reconstrucción mamaria. Entonces empiezas a evolucionar lo que en un principio fue una cirugía reconstructiva a hacer que se vea un poquito más bonito. Dices, bueno, ya puedo hacer un busto ahora que el busto se vea bonito. Y luego dices, bueno, ahora vamos a ver si esto lo podemos hacer en un paciente sano por gusto y no en un paciente que tuvimos que reconstruir desde cero. ¿Por qué? Porque siempre trabajar en pacientes sanos es mucho más fácil y los resultados van a ser mucho mejores que en cualquier paciente que se esté reconstruyendo como tal. Pero sí existe o sea, la especialidad de cirujano estético. Pues es que la especialidad del cirujano estético somos los cirujanos plásticos, ¿ok? Si te fijas, normalmente nosotros hacemos cirugía plástica y reconstructiva y ellos alegan, es que ellos no dicen estética. ¿Por qué? Porque la palabra plástica involucra todo lo que es el moldeo del cuerpo. Actualmente tenemos que ponernos con nombre, apellido y hasta subapellido para que nos identifiquen. Ahora, ¿qué pasa con los cirujanos estéticos? Los cirujanos estéticos es un universo gigante de médicos. ¿Por qué? Porque todo aquel médico que no quiso cursar una especialidad o inclusive algunos especialistas como cirujanos generales o algunas otras especialidades van a una maestría donde ven cursos o tópicos de cirugía estética, ¿ok? Estoy de acuerdo, el cirujano general sabe operar, el otorrino sabe operar, el ginecólogo sabe operar, pero ellos no llevaron los principios de cirugía reconstructiva que llevamos nosotros, ¿ok? Entonces hay que recordar que si vas a operar algo, tienes que saber cómo resolver las complicaciones y las complicaciones se resuelven en base a los principios reconstructivos que nosotros llevamos. Entonces, el cirujano estético es algo que le pese a quien le pese, no debería de existir, ¿ok? El cirujano, van a decir, es que tú fuiste cirujano general. Sí, pero por eso nos derivamos a una subespecialidad a través de un nuevo examen de competencia donde compites con más cirujanos generales, o sea, pasas filtro tras filtro tras filtro para poder llegar a ser cirujano general. Y no es nada más pagar como una maestría, un diplomado, que pues tú pagas y tienes acceso a la maestría y al diplomado. Ok, entonces, la cirugía estética es algo que como tal no debería de existir. Lo peligroso aquí también es que hay mucho médico general que como su título sale como médico cirujano,
pues dicen, es que yo soy cirujano. No, ojo, tu título dice médico cirujano porque tradicionalmente así decían los títulos de medicina general. ¿Todavía dicen así o ya no? Ya lo Algunas, cambiaron. algunas sedes te sigue diciendo Médico, médico cirujano, cirujano y partero. partero. El mío dice médico Ujú, y hay algunos que dicen licenciatura en medicina, ¿ok? ujú, Entonces depende de la universidad en la que salgas, ¿ok? ujú, Pero a final de cuentas, algunos médicos generales hacen uso de ese juego de palabras porque dicen, mi título dice médico cirujano, pero ellos no llevan un entrenamiento para operar, ¿ok? Entonces ahí es donde radica el principal problema. El segundo problema es los médicos que ya tienen una especialidad y que por alguna razón, yo supongo, no destacan en su especialidad, otorrinos, cirujanos generales, ginecólogos, que empiezan a incursionar en el área de la cirugía estética, ¿ok? Con todo respeto, ellos tienen su especialidad y si tú eres un buen cirujano general, pues no tienes por qué estar operando otras cosas que no le competen a un cirujano general. Ellos van, hacen su maestría en cirugía estética y se ponen a hacer aumentos mamarios, lipoesculturas, rinoplastías, entre otras cosas. sí. Entonces, es un tema muy controversial, muy debatible, pero pues yo sí soy de la idea, junto con la mayoría de los cirujanos plásticos, que el cirujano estético no tendría por qué estar operando. Y ojo, en Baja California está legislado que los únicos que podemos operar cirugía estética somos los cirujanos plásticos. Cualquier cirujano estético que esté operando estrictamente está fuera de la ley, ¿ok? Pero pues es algo que a nosotros no nos compete o no podemos estar llamando la atención. ¿Quién es el encargado de hacer esa denuncia? Pues el paciente. Entonces, el paciente es el que tiene que hacer la denuncia si algo no queda bien. ¿Por qué? Porque el que nosotros seamos cirujanos plásticos no nos exenta de complicaciones. Luego dicen, es que al cirujano plástico también se le complican. Sí, también se nos complican, pero nosotros tenemos el entrenamiento para poder resolver y darle seguimiento a esas complicaciones. Sí, que sea mínimo Y que sea, los eventos que salgan se salgan de las manos de una cirugía por un experto como es un cirujano plástico, a diferencia de un cirujano estético o un médico estético. Sí, de hecho ha habido varios casos que han salido en la televisión, en Tijuana, en Mexicali, donde pues algunos pacientes han perdido la vida por estar en manos de este tipo de médicos que a la mera hora pues se tiran a perder porque no tienen los permisos, no tienen la certificación, el entrenamiento, la educación para realizar estos pues, cirugías, ¿no? Desgraciadamente. entonces, como te comento, digo, cualquier médico estamos exentos a una complicación e inclusive una fatalidad. Digo, hay casos en los que a cirujanos plásticos les ha pasado, les ha ocurrido, porque recuerda que estamos trabajando con seres humanos. Es muy difícil poder garantizar algo. En medicina no existe el 0 y el 100, ¿ok? Pero sí es cierto, la mayoría de las fatalidades suceden en el mayor porcentaje, valga la redundancia, en cirujanos estéticos, ¿ok? Por cada 10 fatalidades, tal vez una es de un cirujano plástico y te puedo decir que 9 son de cirujanos estéticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente al ser cirujanos estéticos, número uno, quieres hacer todo en tu consultorio, no puedes acudir a hospitales certificados, ¿por qué? Porque un hospital de alta gama no te va a permitir operar, ¿ok? Entonces, estás operando Sí, en clínicas. quirófanos improvisados, en clínicas pequeñas, donde la seguridad está disminuida, ¿ok? Entonces llega a pasar alguna catástrofe, alguna eventualidad y no tienes cómo resolver las cosas. Entonces, ese es el peligro de operarte con un cirujano estético, que no puedes estar operando en hospitales que tengan todos los recursos, porque el hospital no va a permitir que un cirujano estético esté operando en sus instalaciones. Hay como un padrón de cirujanos plásticos certificados que un paciente común y corriente puede buscar en internet de que quién está Sí, certificado, quién. sí, digo, hay varios organismos. Está el organismo que regula este tipo de, para saber si está certificado o no, es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ahí tú te metes a las páginas y ahí tú vas a ver si tu cirujano plástico está o no está certificado. Si no apareces en esa página, no está certificado. Dentro de los estados, cada
estado tiene su colegio. En este caso tenemos el Colegio de Baja California, que su sede radica en la ciudad de Tijuana, pero los mexicalenses estamos colegiados con Tijuana, hacemos capacitaciones, asambleas, reuniones. Acabamos de tener un congreso el mes pasado De de actualización médica. Entonces, si tú tienes que ver que tu cirujano esté en el consejo, y mientras más asociaciones pertenezca, pues más seguridad te va a dar, porque las asociaciones tienen ciertos filtros para poder pertenecer a ellos. En un caso en particular, por decir, yo pertenezco a ISAPS, que es la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos, a la SAP, que es la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, y actualmente estoy en proceso de revisión de la ASPS, que es la cirugía americana o sea, de cirugía estética, ¿ok? Entonces, cada uno te va pidiendo ciertas regulaciones con las que tienes que cumplir para poder pertenecer. Perfecto, excelente. No, pues es un tema bastante amplio donde pues hay varias dudas y creo que ya lo dejaste bastante claro, ¿no? Y pasando un poco al tema ya clínico tuyo, por ejemplo, en México, en Mexicali o en esta región fronteriza, se usa mucho que vienen pacientes de Estados Unidos para acá a buscar un trato con un cirujano plástico de aquí de la frontera. ¿Qué tan frecuente es que vengan de Estados Unidos para acá a atenderse contigo? Ok, mira, es muy frecuente. La realidad es que el turismo médico, especialmente en Baja California, es muy fuerte. Nosotros estamos en Mexicali. No es tan fuerte como en Tijuana. Tijuana es de las ciudades, si no es que es la número uno, está entre las primeras 3 ciudades a nivel mundial en turismo médico, no solo en cirugía estética, en todo turismo médico, ¿ok? Entonces sí es muy común que nosotros, por ser frontera, la mayoría de los pacientes vienen de Estados Unidos. El tipo de turismo médico pues depende de cada médico. En lo particular, el turismo médico mío es muy local. O sea, estás hablando de lo que está dentro de las primeras 50 millas al norte o sea, de California. Arizona. Tal vez Arizona, un poco de Nevada. Yo creo que mi máximo son que alguien diga, ¿sabes qué? Manejé 8 horas para llegar a tu consultorio. Es raro que a nosotros nos llegue gente de Nueva York, Toronto, Canadá. O sea, sí existe, sí hemos tenido algunos pacientes, porque afortunadamente por recomendación, un paciente que vive en California tiene a su tío que vive en Nueva York y nos lo mandó, o tiene su familiar que está en Texas y viene hasta acá. Pero la realidad es que lo más frecuente, al menos en mi práctica particular, es, yo creo, un 70% es práctica de turismo médico de aquí de California y Arizona, y un 30% es de la localidad de Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Luis Río Colorado. Y en esas consultas o pacientes que tienes, ¿hay hombres y mujeres? ¿En qué porcentaje vienen a visitarte? La mayoría son mujeres, ¿ok? Yo creo que el 5% de mi consulta son varones para cirugías, ¿ok? La mayoría de las consultas definitivamente hoy por hoy son pacientes femeninas. Tenemos algunos pacientes varones y tenemos algunos pacientes trans que también han venido a consulta. Entonces digo, la consulta está abierta sin importar género, sin importar orientación. Nosotros hemos realizado algunas cirugías que se llaman o de masculinización o de feminización sin llegar a lo que es el área genital, ¿ok? Simplemente es como una feminización facial, hacer más delicada el rostro, o algunas pacientes hemos hecho la cirugía de masculinización, que se hace una mastectomía para pacientes que están en cambio o en un proceso de transformación, ¿ok? Pero la realidad es que la mayoría son mujeres, pocos varones, y lo que sí, donde destacan los varones es en inyectables, ¿ok? A diferencia de cirugías, el varón es muy vanidoso y vienen mucho a lo que es la aplicación de Botox o inyectables. Los fillers, rellenos, sí es común tener a varones, ahí sí no son la mayoría, pero ya estamos hablando de un 30% de los inyectables sí son varones. Sí, de hecho yo he venido con el doctor, soy cliente aquí del doctor y
creo que ya me toca, paciente. ¿no? Paciente, perdón, ya me toca un poquito el retoque de Botox, ¿no? Creo Al- que todavía estamos bien. Algo que es muy común, no, todavía estamos bien aquí. Algo que es muy común es que, por decir, nosotros operamos a las Ujú, esposas y los varones ya estando aquí, ¿sabes ujú, qué, doctor? ¿Me puedo poner Botox? Sí, te ujú. ponemos Botox. O sea, es muy común que a los esposos de nuestras pacientitas Ah, ok. les estemos haciendo algún tratamiento como Botox, hidrafacial, inyectables. Actualmente en la clínica contamos con un servicio de spa, hay algunos que vienen inclusive en parejas a Ujú. hacerse un masajito relajante, etcétera. ¿Ok? Ah, Entonces, excelente, excelente. Y las cirugías estéticas de mujeres, ¿qué es lo más común que se realizan o que te solicitan? lo más común en esta frontera Ujú, es contorno corporal. Definitivamente la lipoescultura o la lipectomía siguen siendo el top, al menos en mi ujú, práctica. Es muy común que haya mucha paciente post-bariátrica. ujú, Tijuana y Mexicali tienen mucha cirugía de obesidad ujú. y todas esas pacientes pues buscan mejorar después de bajar el peso, quitar todo ese excedente de piel. Entonces es Ujú. muy común la cirugía de contorno Tú corporal. realizas esa, que Sí, te quitan la piel, ¿cómo los se llama? Ajá, los excedentes de excedentes. piel, nada más que sí, aquí es bien Ujú, importante el saber que es muy diferente la pacientita post pérdida masiva de peso que la pacientita que viene por un mommy makeover ujú, tradicional. Los cambios que hace un embarazo en una mujer son cambios mínimos comparados con los cambios que a veces tenemos que corregir de una paciente que bajó 30, 40, ujú. 50 kilos de peso. ¿Ok? Sí, que va acompañada con un programa de alimentación, ejercicio, Ujú. obviamente. O sea, no es Así es. magia, ¿no? De que vengan o sea, va acompañado con un... Sí, co- pero también a lo que me refiero es la expectativa. Ujú, Es muy diferente la pacientita de 35 años que tuvo 3 hijos y viene, siempre se ha mantenido, no digamos que es super fit, ujú, pero digamos que es una persona tradicional que se mantiene en un sobrepeso ujú, tranquilito, que viene y tú le puedes ofrecer un resultado ujú, muy bonito porque es una paciente que solamente tiene los cambios del embarazo. ujú, A la pacientita que aunque tenga 28 años, 30 años, y tuvo un sobrepeso de 40 kilos, cuando ellas vienen hay que recordar que ese sobrepeso te ujú, modifica tu estructura ósea, te hace a veces el tórax más ancho, la cadera más ancha, entonces tienes exceso de piel ujú, en todos lados, en los brazos, en el antebrazo, en la cara, en el cuello, en la espalda, en las pompis, en las piernas. ujú, Entonces es diferente cuando tienes los estragos de una pérdida masiva de peso ujú. a el contorno o a la de una pacientita que simplemente eh, tuvo embarazos. Correcto. Y en cuestión de las mujeres, por ejemplo, ahí veo que tienes ahí unos como dummies, ¿o cómo se llama? Implantes. Implantes, pero Sí. demostrativos, ¿no? ¿Cuál es ahorita como la corriente de que se lo pongan como del tamaño grande, mediano? Depende de la paciente, es como que en gustos, o sea, Mira, depende mucho. Estos que estás viendo o puedes aquí, mostrar. digo, son implantes. Estos por lo general son implantes de mama. Ujú, Esto es un tipo de implante de glúteos. Hay ujú. diferentes, hay redondos, hay biconvexos. Perdón. Ujú. Y estos son implantes de pantorrilla. No son tan populares los implantes Popular. de pantorrilla, pero pues también existen, ¿ok? Ok. Lo más común o lo más solicitado en mi práctica son implantes de mama Ujú, o implantes de busto. ujú, Implantes de glúteo sí ponemos, pero prefiero muchas veces la grasita en la ujú, pompi al implante glúteo. Ahora, ¿qué pasa con los implantes de mama y los tamaños? Yo creo que todo es cultural. ujú, Yo me formé en la ciudad de Monterrey. La paciente, al menos cuando yo estuve en Monterrey entre el 2012 y el 2016, la gente que nos llegaba o el tipo de paciente que veíamos era muy conservadora. Los implantes, si ya estabas poniendo un ujú, 330, ya te estabas yendo grande. Normalmente eran implantes 220, 250, 270, ¿ok? ujú, Cuando regreso aquí a Mexicali, pues tenemos a Sunny LA, tenemos aquí a California, tenemos Baywatch, ujú, tenemos esa cultura de big breast, de ujú. pechos grandes. Entonces, es raro que aquí al menos pongamos implantes menores a 300. Por lo general, yo busco poner implantes entre 300 y 400, pero sí hay muchas pacientes que buscan viniendo o que vienen buscando, perdón, Ujú, implantes grandes. Aquí ya depende de preferencia también del cirujano. ujú, Yo tengo ciertos límites de seguridad, tenemos un límite de implante máximo que te podemos poner y si tú quieres un implante más grande,
optamos por un segundo tiempo para disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces, el implante más grande que he puesto es de 850, digo, no es algo de todos los días, pero son implantes grandes comparados con los 300, 330, que es el promedio de lo que yo ando poniendo. Y si te viene una paciente que ahorita hay muchos casos como de dismorfia corporal y que ellos se ven como que están como con peso, mucho peso, o su cuerpo diferente a la realidad y te dicen, quiero verme así, pero tú les haces esos cambios o lo que quieren, como quieren verse, pues, pero en realidad ellos pues no están como para buscar pues ponerse algo adicional o en realidad pues, su cuerpo está bien, pues, pero ellos como tienen esa necesidad de cambiar o sea, la belleza es como subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas a esas personas? Mira, es pregunta muy difícil. ¿Por qué? Porque venir con el cirujano plástico, número uno, le estás pagando a alguien porque te critique, ¿ok? Ajá. Entonces, número dos, uno como esposo no puede decirle a su esposa que algo se le ve mal porque se nos viene el mundo encima. Entonces, ahora imagínate que le estés diciendo a una desconocida que le tienes que modificar algo. Entonces, son temas muy delicados. En cuanto a la dismorfia, Ujú. sí hay que ver que es realidad. Hay muchas pacientes que no están a gusto con su Ujú. cuerpo y uno como cirujano tienes que darles a entender, tal vez con medidas, con Ujú. ilustraciones. Por lo general en la consulta yo les enseño fotos, tratar de decirles que ellas se ven lo mejor posible sin caer en sin caer en lo irrespetuoso, Ujú. sin caer en que la paciente crea que estás coqueteando con ella. ¿Por qué? Porque sí es cierto, hay veces que llegan muchachas muy guapas que tú dices, oye, pues es que no hay nada que hacerte, Ujú. pero tienes que poder decírselo, número uno, sin que la paciente se moleste, porque ellas en su ver Ujú. no se ven bien. Ujú. Tú a lo mejor como profesional de la salud dices, no hay mucho que te pueda hacer y al menos yo sí me caracterizo por poner altos, ¿ok? Ujú. Yo prefiero no operar un Ujú. paciente a operar un paciente que yo sé que lo voy a hacer, que se va a ver mal en un Ujú. futuro, aunque en su cabeza ellos se vean Ujú. súper bien. Si dentro de mi punto de vista ya están dentro de lo de dismorfia, Ujú. yo no les hago el procedimiento. Ujú. Lo mismo aplica para las pacientitas que vienen y es algo súper común en contorno corporal. Ujú. Tenemos límites de seguridad Ujú. y muchas veces dicen, es que el doctor me está diciendo que estoy pasada de peso y es que por eso voy pues para enflacar. Ojo, la cirugía plástica no es para adelgazar. Ujú. La cirugía plástica es para moldear el cuerpo. Ujú. Y si nosotros te operamos con sobrepeso, hay mayor riesgo de complicaciones. Ujú. Uno como cirujano puede decidir qué tantas complicaciones quiere estar dispuesto a correr, pero eso es viéndolo de una manera egoísta. Aquí hay que ver que el que corre las complicaciones no es uno, es el paciente. Ujú. Entonces, nuevamente, es bien difícil para uno en la consulta cuando nos llegan las pacientitas con algo de sobrepeso decirles, no te puedo operar el día de hoy, necesito que me bajes de peso. Ujú. Doctor, es que yo fui con fulanito, sutanito, menganito y dicen que sí me operan. Ok, cada quien como médico sabe los riesgos que puede hacer correr a su paciente. Y al menos a mí no me gusta hacer correr riesgos innecesarios a Ujú. los pacientes en una cirugía que vienes por gusto. Ujú. Yo siempre, es bien sencillo, si algo no se lo haría a mi mamá, a mi hermana o a mi hermano, a mi esposa o a mi hijo, no No, se lo haría a un paciente. mejor no se lo hagas, exactamente. Y por ejemplo, los pacientes, una pregunta, ¿cuál es la paciente que te ha llegado más joven y la paciente que te ha llegado con más edad a quererse realizar una cirugía plástica, por así Ok, decirlo? mira, la cirugía, vamos a empezar por las de mayor edad. Ujú. La cirugía más longeva, bueno, la paciente más longeva que tengo, que hemos operado de una cirugía estética, tiene 84 años. A ella le hicimos una cirugía que se llama una retidectomía frontal. La pacientita venía buscando mejorar los párpados, pero es una pacientita que viene con muchas arruguitas en la frente, en esta parte, que si yo le quito los puros párpados, Ujú. realmente no hubiera parecido que le hice nada. La paciente venía muy motivada, como siempre les digo, perdón por el dicho de abuelita, pero viejo los cerros, Ujú. ¿ok?
No hay edad para sentirse joven, no hay edad para dejar de quererse verse bien. Entonces aceptó que le hiciéramos la retidectomía frontal, que es una cirugía tal vez se ve muy aparatosa, pero les ayuda mucho porque les rejuveneces todo el tercio superior. Ujú. Y la cirugía facial es una cirugía muy segura porque normalmente se hace con anestesia local y sedación. Está diseñada para pacientes arriba de 60 años, aunque yo cada vez invito más a las pacientes entre 40 y 50 años a hacerse una cirugía facial, porque tus tejidos son mejores, vas a tener un resultado mucho más impresionante. Tenemos varios pacientitos arriba de 80 años en cuanto a cirugía facial, facelift, retidectomía frontal. Tengo algunas pacientitas de arriba de 70 años de contorno corporal. Tenemos pacientitas de 70 años que se han cambiado implantes y hecho levantamiento de busto. Pacientes de 70 años que se han hecho abdominoplastía. Ojo, todas estas pacientes muy bien estudiadas. Si llegan a tener alguna comorbilidad como azúcar alta, presión alta, súper controlado todo, siempre con una valoración preoperatoria antes de hacer cualquier procedimiento. Y obviamente poniendo los pies sobre la tierra, porque no es lo mismo operar a una chavita de 25 años que una señora de 70 años. ¿Ok? Eso es en cuanto a los pacientes más longevos. ¿Ok? Ahora, vámonos a los pacientes más jóvenes. Aquí es también bien debatible. Cuando hablamos de implantes, mi tope es 18 años. Yo no le pongo implantes a una paciente que sea menor de edad. ¿Por qué? Porque estás colocando un dispositivo ajeno al cuerpo sin el consentimiento del paciente. Pero, por decir, una rinoplastía es una cirugía que sí hacemos en pacientes de 15 años después de que se hace una evaluación, que veamos que la pacientita ya terminó su desarrollo, que normalmente es entre los 15 y 16 años en las pacientes femeninas. Ahora, hay un pequeño rubro de pacientes que se operan antes, que es algo que se discute si es cirugía estética o si es cirugía reconstructiva, que son las orejitas, la autoplastía. La autoplastía es muy común hacerlo en pacientes menores de edad. Sí, porque por el bullying, ¿no? Que te hacen, En que niños están... de 6 años, 9 años, 10 años, 14 años. ¿Por qué? Porque casi siempre hay un factor psicológico. Son niños que en las escuelas les hacen mucho bullying, el niño no quiere ir, están con psicólogo y el psicólogo sugiere a los papás el hacer un procedimiento que afortunadamente es un procedimiento sencillo, nada más que por ser pacientes pediátricos siempre tiene que ser anestesia general. Ok, entonces aquí está un poquito difícil discernir si una autoplastía le vamos a llamar un procedimiento estético o un procedimiento reconstructivo. A lo mejor en alguien de mi edad o de tu edad, Eric, pues sí es meramente estético, pero en un niño que lo que está sufriendo es bullying, probablemente lo podamos ver como una cirugía reconstructiva. Entonces los pacientes más jóvenes que he tenido que operar son pacientes pediátricos en otoplastías, rinoplastías de 15 años, 16 años y aumentos de busto o cualquier otra cirugía como lipoescultura o cualquier otro cambio ya tienen que ser mayores de edad. Bueno, ahí te va una pregunta buena, a ver si me la quieres contestar. A ver. Si tú te tendrías que operar algo, ¿qué te operarías tú? Físicamente de tu... ¿O estás bien así? Mira, Estás físicamente, así como un Ken. lo que... No soy Ken, mucho menos, pero todos tenemos algún trauma. El detalle es que la cirugía que en algún punto llegué a pensar operarme no la hacemos los cirujanos plásticos, la hacen los ortopedistas. ¿Qué es? Tú me puedes aventar una pelota de béisbol y que me pase entre las piernas, ¿ok? Entonces hay que reconocer cuáles son nuestras debilidades. Eso en un tiempo, cuando yo estaba en la preparatoria, tal vez todavía un poco en la universidad, me causó mucha inseguridad. Ahorita la realidad es que pues, no me interesa, pero ese es un tipo de cirugía que en un punto había pensado en, yo creo que me lo corregiría. Después de ver cómo se hace la corrección de lo que se llama el genovar o las piernas de charro, que eso lo hacen unos ortopedistas, tenían que fracturar el hueso, ponerte unas cuñas, ponerte unos dispositivos externos, que actualmente ya se puede hacer con unos clavos intramusculares, pero todos dije, no, gracias, mejor me quedo así, como charro, y no. En un futuro, ya que pasen un poquito más de años, probablemente como buen hombre vanidoso, me vaya a hacer algo de cirugía facial, ¿ok? Que pues a lo mejor el cuello, las mejillas, estas bolsas que ya me están correteando, pero la verdad es que como paciente soy muy mal paciente, entonces
tal vez yo lo evitaría Ajá. por cuestiones de como yo soy de intolerante al dolor. Ah, ok, correcto. Ahorita que mencionabas las bolsas, la blefaroplastía es algo que también que está de moda como en los hombres, ¿no? Para hacerte ver más joven, ¿no? Sí, es de las cirugías más frecuentes en varones, la blefaroplastía, porque es una cirugía sencilla, anestesia local, sedación, ambulatoria, 1 a 2 semanas de recuperación y te hace un cambio muy impresionante, ¿ok? Entonces sí es muy común la blefaroplastía. Sí, de los ojos como cansados, ¿no? Que están Ujú. como con ojeras, con eso Así te lo es. levantan. Ah, perfecto. Otra de las preguntas, le hice unas preguntas al chat GPT y me mandó aquí algunas preguntas, te lo voy a leer aquí. ¿Qué piensas? Dice, si tuvieras que elegir un solo procedimiento estético para realizar el resto de tu carrera, ¿cuál sería y por qué? O sea, si nada más te dijeran, ya nada más vas a operar esto, que nada más es una pregunta Ah, así, nada más. mira, es bien difícil. Si yo tuviera que escoger uno, yo me iría por la nariz, ¿ok? Ajá. En cirugía plástica tenemos 2 áreas muy grandes, cirugía facial y cirugía de contorno corporal. Como te digo, el fuerte de esta región es el contorno corporal. Tijuana es un boom en contorno corporal. Hay ponentes a nivel nacional e internacional excelentes en Tijuana, en contorno corporal. Aquí, Mexicali no tiene tanta cultura de cirugía facial como quisiéramos. En lo particular, a mí me apasiona mucho la cirugía facial. Ujú. Y dentro de la cirugía facial hay 2 cirugías que me encantan. La rinoplastía y el facelift, ¿ok? Ujú. Si tú me tuvieras que dar a escoger entre las dos, yo creo que optaría por la rinoplastía. La Ujú. rinoplastía es una cirugía que me apasiona Ujú. demasiado, es una cirugía que es muy difícil, técnicamente es de las más difíciles y predecir el resultado es súper difícil. Operar Ujú. la nariz es todo un arte, ¿ok? Pero también es muy demandante, ¿ok? Puede ser una cirugía que nos tardamos 1 hora, hora y media, 3 horas, 4 horas, comparado con la cirugía facial que tiende a ser un poquito más tardada. Ujú. En cuanto a satisfacción, la verdad es que la mayoría de las pacientes que se operan de cara, la mayor cantidad de las pacientes están más satisfechas que las de nariz, pero yo creo que viéndolo a largo plazo, yo me quedaría con cirugía de nariz. Cirugía de nariz. Y aparte la cirugía de nariz, sí te cambia el rostro, ¿no? La armonía del rostro es importante, ¿no? Como, Es importante, la nariz es el ujú, centro de tu ujú, rostro y pues cada médico tenemos una firma, ¿ok? ujú, Hay médicos que hacen narices extraordinarias, que las hacen súper bonitas y tienen una habilidad impresionante para reproducir su trabajo, ¿ok? Para dejar casi siempre el mismo tipo de nariz. Yo lo veo un poquito difícil en mis manos. Yo lo que trato de hacer, yo le llamo tailor made, ¿ok? ujú. Trato de esculpir la nariz al rostro. Entonces, sí es difícil. Yo siempre les digo, no me vas a encontrar 2 narices iguales en mis pacientes, pero pues es el estilo que yo creo que a lo largo de estos 8 años hemos ido puliendo. Ujú. Ah, qué bueno. Eh, Otra pregunta también, que hay, no sé si hay pacientes que se dejan ir por el precio de, como que te empiezan a decir, oye, doctor, ¿y cuánto me va a salir? O podemos hacer un descuento. Si te tocan ese tipo de pacientes. Mira, todos los días, ok, mira, es súper común que en redes sociales Ujú, la primer pregunta cuando subes un reel, subes una foto, ujú, subes una historia es precio, ujú, precio, precio, ujú, precio, ¿ok? Hay que entender algo, somos seres humanos. Yo no ujú, te estoy vendiendo un implante, ok, te estoy vendiendo una cirugía de aumento de gusto, pero no te estoy vendiendo un implante. Yo no soy la casa comercial que vende el ujú, implante. Tú no eres un producto, no estás ujú, comprando unos cigarros, no estás comprando un maquillaje. Entonces, es difícil que podamos dar un precio exacto. Siempre se les pide que vengan a una valoración, porque el precio de una cirugía depende de muchos factores. Depende de la experiencia del cirujano, depende de la complejidad del caso, depende si ya tienes o no tienes procedimientos previos, depende del hospital que utilicemos. Hay hospitales en México que tienen un costo muy elevado y hay ujú, hospitales más accesibles, ¿ok? Entonces, sí es importante venir a una valoración. ujú, Ahora, el costo, hay algo que dice que lo barato sale caro ujú, y aplica para todo. O sea, y créeme, si tú encuentras que un procedimiento está demasiado barato, ojo, por algo está muy barato. ujú. Tampoco quiere decir
que el que cobre súper caro Ujú. es el mejor. ¿Por Ujú. qué? Porque los precios en cirugía plástica son subjetivos al doctor, Ujú. ¿ok? Estoy de acuerdo, hay colegas que hacen excelentes trabajos a precios muy accesibles y hay colegas que hacen trabajos que dejan cierta, bueno, más bien que no van acorde a lo que tú esperas por lo que estás pagando, ¿ok? Ujú. Entonces, debes de recordar que también, por cierto, te puedes ir a un carro de alta gama y te puede salir un carro defectuoso, ¿ok? No estás exento de que pueda suceder, estés en donde estés. Pero algo que siempre yo les comento a las pacientes es no se vayan con el doctor por los precios, que realmente nunca nos hacen caso. Muchas veces, a veces, $300 es la diferencia para que se operen con otro colega que cobra más barato. No quiere decir que sea mejor, que sea peor, pero no se operen por el costo de una cirugía. Yo lo que los invito es que investiguen qué pasa cuando las cosas salen mal. Ujú. Ojo, somos seres humanos. Los cirujanos plásticos no todo sale al 100%. Pero sí es muy diferente cuando tú tienes una inconformidad y tienes a todo el equipo del doctor que te está respaldando y el doctor que está contigo ahí en tu complicación, al doctor que te está dando la espalda, que no te quiere ver, que te da largas, etcétera. Entonces, ten cuidado porque muchas veces un precio muy barato se Ujú. asocia a no tener un buen seguimiento en el postoperatorio porque no tienes el equipo humano completo para Ujú. poder hacerlo. Entonces, procuren no irse por costos, Ujú. procuren la empatía con tu doctor. Recuerda que vas a crear una relación, que si las cosas salen bien, qué bueno, ojalá nos estemos operando en algún otro evento, un segundo procedimiento. Y si algo no sale mal, digo, no sale tan bien como Ujú. queremos, o sale mal, que tengas la confianza de con el mismo doctor poder resolver esa complicación. Ujú. ¿Los gastos médicos cubren las cirugías plásticas? No, los gastos médicos no te cubren una cirugía Ujú. estética, ¿ok? Es algo bien importante. Ujú. Tenemos pacientitas que dicen, es que yo me voy a operar de una vesícula y quiero hacerme de una vez Ujú. una abdominoplastía. Es que quiero aprovechar que el hospital, Ujú. que el seguro de gastos médicos va a pagar el hospital. No se puede, ¿ok? Ujú. O no es correcto Ujú. hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque son procedimientos totalmente diferentes y si algo se llega a complicar, Ujú. puedes salir perjudicado tú, perder tu seguro de gastos médicos. Uno, si pertenece a seguros de gastos médicos, Ujú. te penalizan y te quitan y ya no puedes ver pacientes de seguro de gastos médicos, Ujú. etcétera. Entonces, la cirugía estética no está cubierta. No dudo que hay algunas maneras de hacer que te cubra, pero pues no sería lo correcto. ¿Ok? Correcto. Y aquí en Mexicali contamos con hospitales de primer nivel, o sea, muy bien equipados, que están como actualizados con pues todo el equipo que requiere un hospital, sí, Sí, ¿verdad? digo, Sí. claro que sí. Digo, Mexicali obviamente sigue siendo una ciudad en pañales Ujú. en cuanto a hospitales. ¿Por qué? Porque me refiero, no hay en Mexicali los monstruos que tienes en Ciudad de México, que tienes en Monterrey. Ujú. En Monterrey tienes el Hospital Zambrano Elion, que más que hospital parece museo, Ujú. parece el lujo, avienta por todos lados, ¿ok? Ujú. Pero tenemos muy buenos hospitales en Mexicali. Obviamente hay hospitales de más gama alta Ujú. que su renombre les ha costado sus años de estar haciendo las cosas como deben ser. Y hay otros hospitales no tan renombrados, pero que tienen todo para poder operar. ¿Qué es lo importante? Lo que tú tienes que buscar en un hospital es que tenga todo para resolver cualquier complicación, idealmente que tenga una terapia intensiva y también es bien importante que tu cirujano se sienta a gusto en ese hospital. ¿Por Ujú. qué? Porque recuerda que también hay preferencias por parte de nosotros para operar en hospitales, ¿ok? Ujú. O sea, cuando viene un paciente, tú le sugieres en qué hospital se pueden Sí, operar. yo por lo general soy staff de algunos hospitales Ujú. porque en algún tiempo vi mucha cirugía reconstructiva, ¿ok? Ujú. En mis inicios yo no veía casi cirugía estética. Yo intenté mis primeros 3 años, inclusive casi 4 años, Ujú. dedicarme a cirugía reconstructiva. Haciendo paréntesis, regresando un Ujú. poquito a mi historia, yo estuve prácticamente 2 años y medio en hospital general, en un hospital de público, y luego otros Ujú. 2 años en ISSSTE, tratando de ver el área reconstructiva.
Por lo que haya sido, la ciudad me fue orientando un poquito hacia lo que es la cirugía estética y ahorita el 95% de los procedimientos es cirugía estética. Tenemos algo de reconstrucción que hacemos en conjunto con cirujanos oncólogos, gineco-oncólogos, de reconstrucción mamaria, reconstrucción facial, reconstrucción de cáncer, una que otra procedimientos reconstructivos. Pero el hospital que yo estoy utilizando actualmente es un hospital muy modesto de la ciudad. Sigo siendo staff de dos de los mejores hospitales de la ciudad, pero en el mundo llegó COVID, ¿ok? COVID llegó a cambiar cómo funcionaban las cosas y por cuestiones personales tuve que salirme, o al menos retiré mis pacientes particulares de los hospitales de alta gama de Mexicali, porque eran hospitales donde se aceptaba COVID. Por cuestiones de salud, yo traté de aislarme lo más posible del virus en su momento y caímos en un hospital que es un poquito no tan lujoso, no tan elegante, pero tiene todo lo que se necesita para poder resolver las complicaciones, ¿ok? Entonces, actualmente el 95% de mis cirugías las hago en el hospital, que no es de los de más alta gama, a veces... ¿Puedes decir el nombre si quieres? Sí, es el Hospital Arce Quiñones, ¿ok? Perfecto. Nos ha ido muy bien ahí. El hospital tiene 4 quirófanos, tiene área de terapia intensiva, entonces nos ha ido súper bien. Seguimos operando en Almater e Hispanoamericano. Normalmente ahí operamos cosas de seguros de gastos médicos porque son hospitales que para el bolsillo del paciente son más costosos, pero para mí la cirugía estética es un poquito difícil ya cambiarla de hospital porque toda mi tecnología la tengo en el hospital y la tecnología pues no la puedo estar cambiando de hospital a hospital sin arriesgarla a que se vaya a lastimar, a echar a perder. Entonces sí, la verdad, yo ahorita estoy en un hospital que no es de tan alta gama, pero seguimos siendo staff para otro tipo de procedimientos. Sí, de hecho, yo me puse el balón intragástrico y ahí me lo puse en el Arce Quiñones. Ahí, la verdad, excelente servicio y el costo, la verdad, a muy buen costo, ¿no? Comparado con otros hospitales. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando viene un paciente y que tiene unas expectativas muy altas de su resultado, cuando tú ves como que dices, ay, pues la verdad, pues, o sea, ¿cómo aterrizas a la persona? O le dices, ¿sabes qué? Pues esto es lo que realmente, o sea, la bajas a la realidad. Así es. Conmigo desafortunadamente se topan con pared, ¿ok? Hay colegas muy carismáticos. Desafortunadamente yo no tengo ese carisma, no se me da ese carisma de poder decir a veces malas noticias y que la gente lo tome con muy buena cara. Entonces, al final de cuentas, algo que también caracteriza mi consulta es que soy muy realista y en mi consulta te hablo de tus expectativas. No dudo que haya colegas que cuando vas a una consulta, número uno, te dicen lo que tú quieres escuchar, te hablan muy bonito y yo tengo esa desventaja. No te hablo tan bonito ni te digo lo que quieres escuchar, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo te vendo una expectativa que a lo mejor en mi experiencia sé que no la puedo lograr, te voy a vender falsas ilusiones, ¿ok? Entonces, para mí es muy difícil el aterrizar a las pacientes en una expectativa real sin a veces escucharme un poquito rudo, un poquito grosero, y a veces eso desmotiva a las pacientes y hace que en vez de querer operarse, dicen, no, pues ¿para qué me opero si no voy a poder quedar así? Pero pues desafortunadamente prefiero hacerlo. Y créeme que me ha ocurrido algunas situaciones en que llegan pacientes, les digo, ocupas esto, se van y luego regresan y es un como te lo dije, ¿ok? Pero pues tampoco me toca, a mí no me gusta jugar de héroe, ¿ok? Y por lo general cuando una paciente se opera con alguien más, siempre trato de convencerlas de que regresen con quien las operó, porque así me gustaría que fuera conmigo. Si conmigo una paciente no está conforme, pues que regrese conmigo para poder resolverle su inconformidad, ¿ok? Entonces siempre trato de aterrizar a las pacientes en cuanto a expectativa de resultados, en cuanto a expectativa de procedimientos. Es súper común lo que te digo, es que me van a hacer la cesárea y me quiero hacer la lipectomía, es que me van a quitar la matriz y me quiero hacer la lipectomía, es que me van a quitar la vesícula y me quiero hacer la lipectomía, es que me van a operar de la rodilla y me quiero operar la nariz, ok.
Número 1, yo no combino procedimientos por seguridad de los pacientes. Número 2, no te vendo falsas expectativas. Exactamente. Entonces, es difícil porque hace que tengamos menos chamba, ¿ok? Pero a veces prefiero decir, no operé a una paciente con una expectativa muy alta a operarla y que luego vengan, como han venido conmigo, de otros colegas que vienen enojadísimas las pacientes y dicen, no, es que el doctor me dejó mal. Y yo le digo, discúlpame, está súper bien operada, pero tal vez la expectativa que tú tenías, es que el doctor me dijo, bueno, pues ahí sí una disculpa, yo no puedo saber lo que te dijo o no te dijo en la consulta. Lo que a mí me compete decirte es que estás muy bien operada, si yo te hubiera operado hubieras quedado igual. El único detalle es que tal vez yo te hubiera enseñado con fotos, te hubiera dicho que ibas a quedar así. No, doctor, es que de haber sabido que iba a quedar así no me operaba. Como muchas de mis pacientes sucede, que cuando les pongo los pies sobre las tierras dicen, no, 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 y muchas veces buscan a alguien que les diga lo que ellas quieren oír. Pero ojo, no quiere decir que nosotros no sepamos. Significa que ya metimos la pata y no me gusta seguir tropezándome con la misma piedra. A mí nada me costaría decir, claro, tú eres el que pagas, te digo, te bajo el cielo y las estrellas, y luego ya que no estás como quieres, pues ahí nomás estás inflamado, ¿no? O luego te lo corrijo, luego algo. ¿Qué necesidad de estar batallando eso? Yo prefiero, ¿sabes qué? Si no, la expectativa que puedo lograr no es lo que estás buscando, next, ¿ok? Sí, sí, importante eso que está diciendo. Y actualmente hay muchas, pues se está utilizando mucho las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, para promocionar este tipo de cirugías. ¿Qué opinas de eso? Opino que el que no evoluciona, Ujú, pues se lo va a comer. Como dice Darwin, el que no ujú. evoluciona, pues no Hasta ahí sobrevive, ¿ok? llega. Yo llego tarde a las redes sociales Ajá, porque apenas estoy volviendo a incursionar, bueno, estoy empezando a incursionar en redes sociales. Cuando yo llegué a la ciudad, tardé 2 años para abrir redes ujú, sociales. Mis primeros 2 años a mí no me encontrabas en redes sociales, no había ujú, Facebook, no había Instagram, no había nada. Después las abro por presión ujú, de que las tenemos que tener, pero realmente no las muevo. Hasta hace poco las empecé a mover con un poquito más de ujú, consistencia. ujú, ¿Por qué? Porque es algo que se necesita. En la ujú, actualidad, a pesar de que yo soy del old school, que digo que los médicos no deberíamos de estar haciendo ujú, esto de redes sociales, ujú, la sociedad ya dicta otra cosa. ujú, Entonces, o te adaptas o te ujú. mueres. Sí. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Ujú, ¿Por qué? Porque las redes sociales solo te muestran lo bonito, solo ujú, te muestran los casos de éxito. ujú, Ningún cirujano estamos subiendo una herida abierta, a menos de que sea de un médico, de un cirujano estético, la andas ujú, presumiendo. ¿Por ujú, qué? Porque estás diciendo, oye, no te operes con estos cuates. ujú. Pero si tú tienes una complicación, tú no ves en el feed de nadie de nosotros un paciente complicado, un paciente inconforme. Todo es color Es rosa. muy bonito. Pero recuerda que ni el cirujano que te diga que todo es color de rosa, sal corriendo de ahí, te está Ujú, echando mentiras, ¿ok? ujú, Todos tenemos complicaciones. Es por eso importante el sentarnos en una consulta y preguntarle a tu cirujano por complicaciones. Si no te las quieren mostrar, cuidado, ¿ok? Yo se las muestro a las pacientes siempre, ujú. a pesar de que Ah, ¿sí se algunas, las yo sí muestras? se las muestro, ¿ok? Muchos me dicen que no lo haga, que Ajá, nada más las asusto, pero ajá, pues prefiero que sepan lo que puede llegar a suceder. No quiere ujú, decir que vaya a pasar. ujú, Ahora, las redes sociales están llenas de trucos. Así, recuerden, el Instagram de un doctor es como ir al McDonald's y pedir una Big Mac. Sorry ujú, por decir marcas, ujú, pero es muy clásico ese efecto de la fotografía ujú, de comida. Tú llegas y ves la hamburguesa que se ve toda bonita con el ujú, quesito, y todos ya sabemos a través de documentales que hay toda una ujú, serie de trabajo que se hace para que esa foto que tú estás ujú, viendo se vea bien antojable. ujú, Pues es lo mismo, las fotos que tú estás viendo en los feeds de los cirujanos ujú, son fotos retocadas, y si no están con Photoshop, están con trabajos, con producción de luz y sombra, pues para que se vea lo más ujú, atractiva. Las pones en la posición correcta, les tomas el ángulo correcto. Entonces hay que tener cuidado. Digo, ujú, todos caemos un poquito en ese tipo de fotografías, ujú, todos necesitamos las fotos que nos ayuden a vender, pero busca que el feed del cirujano te enseñe fotos a largo plazo, ¿ok? Fotos, videos
Videos sin filtro, fotos sin filtros, fotos comparativas. ¿Por qué? Porque muchas veces te mandan las fotos que mandan las pacientes y sí, como marketing son espectaculares, solamente ellas saben las mejores poses en las que se ven, pero las fotos yo les llamo RAW, las fotos sin edición, las fotos de consultorio, son en las que realmente vas a ver el resultado, ¿ok? Es importante eso que comentas. ¿Y cómo ves la cirugía plástica y estética a futuro o a corto plazo, a 5 años? ¿Cómo va evolucionando con robots, con otros tipos de herramientas para Ujú. apoyo de los médicos? ¿O cómo es un futuro a corto plazo de la medicina, Pues es que, de es cirugía que, plástica? ay, mira, me lo pones muy difícil la pregunta. La verdad tengo mucho que no me estoy tan de lleno en lo que es el área reconstructiva. La Ujú, verdad es que donde creo que más impacto va a tener la cirugía plástica, porque recuerda, cirugía ujú. plástica es Es- estética y reconstructiva, Son ¿ok? esas dos. Ajá. La parte que mayor impacto puede tener la tecnología definitivamente es en el área reconstructiva. Reconstructiva, ok. De ahí, toda esa tecnología va a empezar a migrar hacia el área estética, Ujú, que ahorita por cuestiones económicos, mucho se inyecta al área estética. Entonces, ujú, no dudemos que también vaya a haber tecnología que nos pueda ayudar. Digo, estos dispositivos que son los implantes, ujú, cada vez se les está invirtiendo más tecnología ujú, para poder disminuir complicaciones. ujú, Cirugía robótica, pues no sé, lo veo un poquito difícil en cirugía estética, ujú, tal vez cirugía facial se pudiera adaptar, pero pues una liporobótica se me hace un ujú. poquito difícil, ¿ok? Cirugía de contorno corporal también se me hace un poquito difícil que vaya la cirugía robótica, pero a lo mejor una rinoplastía, un facelift, que son cosas de mayor fineza, en algún Ujú, futuro la cirugía robótica pudiera ayudar, pero ahí ujú. solamente estaría especulando. Correcto. Y ya para terminar, ¿qué otra cosa agregarías o algunos consejos para los pacientes que están como en duda con qué doctor ir, cómo escoger a su médico que los va a operar? ¿Qué les comentarías a esas Ok, número personas? uno, que sea un cirujano plástico. Ujú, Olvídense de toda la leyenda, ok. Todos los cirujanos plásticos somos cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. El cirujano estético no existe, ok. Entonces, busquen que esté en la página de certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Es ujú, bien fácil, ahí lo ponen en Google y les sale. Este, Número dos, si quieren ver varios médicos, mi sugerencia es, está muy padre el hacer el shopping, ¿ok? ujú, El ir a ver qué me dice cada cirujano, pero ujú, ojo, la cirugía plástica depende mucho de la experiencia del cirujano. Y eh, antes de ir con 20 cirujanos, mejor investiga muy bien y ve con 2 o 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar que a veces entre esos 3 te vamos a ofrecer tratamientos totalmente distintos y no es cuál es mejor, quién es más malo. Es que en la experiencia de cada uno le ha funcionado más, ¿ok? Entonces sí es bien importante que cuando escojas a tu cirujano, pues veas que esté certificado, no te dejes guiar por los costos, ni el más barato es el más malo, ni el más caro es el mejor. ujú, Busques muy bien qué pasa cuando se complican las cosas, busca pacientes que se hayan operado, busca reviews de los doctores en redes sociales, ahorita es súper fácil tener toda esa información y recuerda que el cirujano que escojas vas a hacer un bonding, ¿ok? ujú, Vas a empezar a convivir con ese médico, ya sea o porque te gustó mucho el trabajo y esto afortunadamente para nosotros se vuelve como adictivo, entonces es muy común que operamos una paciente y luego le hacemos otra cosita y luego le ponemos botox y luego le operamos ujú, otra cosita y luego esta paciente que le operamos, no sé, la nariz, ya tiene más añitos y ahora quiere los párpados y a lo mejor en un futuro, cuando ya tengamos 60, 70 años, le vamos a terminar operando la carita, ¿ok? Entonces se vuelve una ujú, relación. Entonces tienes que hacer match con tu ujú. cirujano, ¿ok? Tiene que haber empatía, tiene que haber una conexión, ¿no? Para que, Así es. por el trato que llega, que no es a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? Ujú. Por todo lo que viene, no nada más esa cirugía. Y pues nada más agradecerte, Abraham, por todo pues todas estas dudas, ¿no? Que a veces mucha gente las tiene, pero no se atreve a preguntarlas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es muy importante lo que nos comentaste y aclaraste la diferencia entre
médico estético, médico cirujano plástico y cirujano estético, ¿no? Yo creo que ya quedó bastante claro. Y si tienen alguna duda, pues que sin ningún compromiso que te contacten. Vamos a poner tus redes, tus teléfonos, tu ubicación, para que vengan aquí a pedir una opinión y vengan vengan a revisarse, ¿no? O si quieren hacerse algún tratamiento, pues que con mucha confianza que lo hagan aquí contigo. Ok. Y pues darte las gracias por darnos este tiempo, que la verdad se fue rápido y esperemos seguir viéndonos pronto por acá. Ok, no, hombre, no, al contrario, Eric, muchas gracias a ti por esta invitación. Ojalá podamos en un futuro hacer una segunda edición de esto, donde toquemos temas un poquito más informales, y un poquito más divertidos. Perfecto. Porque la cirugía plástica, créeme, que da Para temas mucho. para todo. Perfecto. Sí, me quedaron algunas preguntas ahí, que las guardamos para el segundo capítulo. Ok, Gracias. sale. Abraham. Sale.